habíamos visto como último. A ver, denme un segundo, voy a comenzar a grabar. Bueno, para que graben. A ver, recordando un poco, habíamos visto lo que es el modelo Mandel-Fleming ayer. Habíamos visto el equilibrio de balanza de pagos, habíamos visto los diferentes casos con perfecta multiplicidad de capitales, ¿no? Hemos visto la efectividad tanto de la política monetaria y fiscal, tanto en el caso del tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, ¿no? Habíamos visto mediante el modelo de que la política monetaria no es efectiva cuando el régimen cambiario es fijo. Cuando es flexible sí es altamente efectiva. Todo lo contrario a la política fiscal, ¿no? Es altamente efectiva en un régimen cambiario fijo, ¿no? Y todo lo contrario en un tipo de con un régimen cambiario flexible. Obviamente esto hemos analizado con perfecta movilidad de capitales. Ahora lo que vamos a ver es nuevo tema. ¿Se ve o no ve, chicos? ¿O estoy hablando así nomás? Ya estoy escribiendo porque estás en la Sí se ve. Ya, tema número 9, hemos acabado. 10 era la ERM, 10 era el 11 era el Mandel-Fleming. Entonces veríamos el 12, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Veremos ya, que siempre, veremos un poco de macro 2, ¿no? Vamos a ver el mercado de trabajo. Ok, en el mercado de trabajo vamos a, bueno, vamos a analizar lo que es la determinación de precios, cómo se determinan los precios en la economía y también cómo se determinan los salarios. ¿Qué más? Denme un segundo. Ya. A ver, denme un segundo. Les cuento que igual tenemos restringido instalar programas y el programita para grabar no lo tengo. Y me están ayudando desde mi casa, ¿ok? Ya, ahora sí, les decía, vamos a hacer, vamos a analizar la determinación de precios, o sea, cómo se determinan los precios y cómo se determinan los salarios en la economía, ¿no? Vamos a ver primero la función de beneficios, o sea, vamos a ir por el lado de los empresarios. A ver, sabemos que el beneficio de los empresarios es igual a su ingreso menos el ingreso total menos sus costos, ¿no? Ahora, vamos a suponer, o sea, sabemos que la función de producción depende de varios factores, ¿no? Depende del factor trabajo, capital, tierra y demás, ¿no? Pero generalmente tomamos en cuenta los factores que tienen mayor ponderación, más determinantes, ¿no? Que son el capital y el trabajo. Pero en esta primera instancia simplemente vamos a tomar en cuenta al capital. Entonces nuestra función de producción va a estar dado por A igual a N. N va a ser el trabajo, ¿no? Y es igual a A por N. Vale decir que solo existe un factor de producción. Esto más que nada en el largo plazo es donde ya vamos a incluir al factor capital como un factor de producción. Y bueno, ahí ya son los modelos de crecimiento, ¿no? Pero eso ya eso lo van a ver quizá al final de macro 2 o en la materia como tal de crecimiento, ¿no? ¿Qué más? Al ser el único factor de producción el trabajo, nuestra función de costos también va a estar estructurada por eso. Sabemos que el costo, digamos, es el factor de producción por el costo de ¿verdad? O sea, ¿cuál es el costo del trabajo? El salario. Y del capital tiene el costo del capital y demás, ¿no? Pero vean, como solo tenemos un factor de producción, entonces igual en nuestra estructura de costos solo vamos a considerar al trabajo y al costo que tiene como determinantes del costo, ¿no? ¿Qué más? Entonces nuestra función de costos queda igual al salario por el trabajo.
Ya, bueno, ojalá todavía no sea la reunión. Ya, entonces estoy yendo un poco lento, van a disculpar. La función de beneficios queda de la siguiente manera. El ingreso total, ¿qué es? Es simplemente precio por producto, por cantidad, menos el costo, que sería salario por trabajo. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. ¿Qué más? Función de beneficios es igual a ¿qué? Precio por cantidad. Cantidad que es A por N, ¿verdad? Menos W por N. Ahora podemos hacer otro supuesto de que A en este caso es el producto medio del trabajo o productividad media del trabajo, se lo puede entender, va a ser igual a 1, va a ser un supuesto. Entonces, ¿esto qué va a generar? ¿Cuál es la esto va a ser 1. Entonces, esta partecita que nos queda, precio por trabajo menos salario por trabajo, esa va a ser la función de beneficios. Y sabemos que los empresarios, ¿qué quieren? Optimizar, maximizar, ¿verdad? Maximizar sus utilidades, sus ganancias. Y nosotros cuando vemos el proceso de optimización, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿verdad? Y aquí no hay necesidad de armar un lagrangiano y demás, porque solo es un factor del cual estamos optimizando. Cuando son dos variables las que queremos optimizar, estas se encuentran sujetas a alguna restricción y ahí sí necesitamos armar un lagrangiano, ¿no? En este caso, como solo es una variable la que queremos optimizar, derivo el beneficio respecto al trabajo. Esto va a ser igual a los precios menos el salario, y al optimizar que hacemos, estamos hallando un máximo y igualamos a 0. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? ¿Cómo van a ser los precios? Los precios son iguales a los salarios. Entonces, esa es una primera ecuación importante en el modelo, pero nosotros le vamos a hacer modificaciones. Esto matemáticamente hemos llegado a este resultado, pero vamos a cambiarlo por la evidencia empírica. Y también no les dije, todo esto implícitamente asume un gran supuesto. Asume de que hay competencia perfecta en el mercado, ¿no? Asumen que el mercado es perfecto, ¿no? Y por eso en competencia perfecta se cumple, digamos, el precio es igual al salario, pero nosotros sabemos que no es así, que existen fallas en el mercado, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar una pequeña variante a nuestra ecuación. El precio va a ser igual al salario, efectivamente, pero esto multiplicado por 1 más, en este caso, más mu. ¿Ok? Y preguntarán, ¿qué es este mu? Se lo conoce como el markup, como el margen de ganancia. Vale decir que, bueno, también nos mide el poder de mercado que tienen los empresarios, ¿verdad? Mu puede ser igual a 0. Bueno, si es igual a 0, entonces existe competencia perfecta, ¿no? Vale decir, yo tengo en cuenta que no existe esto del que el mercado es perfecto, de la competencia perfecta, entonces agrego un pequeño componente a mi determinación de precios, que esta cuestión la derivamos ¿para qué? Para determinar los precios, bueno, para saber cómo se determinan los precios en la economía, pero al saber que ese supuesto tan grande que más que nada eh, la realizan aquellos de la escuela clásica, no se cumple, entonces agregamos este componente llamado el markup, el margen de ganancia de los empresarios, ¿no? El poder de mercado también algunos lo entienden. No, entonces esta sería mi primera ecuación, que yo la conozco como la ecuación de determinación
de precios, ¿no? Y ya va a ser la presentación. Vamos a probaremos. Ok, ¿qué más? En un segundo. Ya. Vamos a ver ahora la determinación de salarios. Esto ya directamente les voy a mostrar, digamos. Los salarios van a ser igual al nivel de precios esperado. ¿Por qué? Porque, bueno, los trabajadores son quienes determinan, bueno, los principales actores dentro de la determinación de los salarios. Eh, ¿Por qué digo esperados? ¿Acaso los agentes económicos conocen con certeza el nivel de precios futuro? No, ¿verdad? O sea, obviamente pueden formarse expectativas y en función a eso eh, actuar, ¿no? Interactuar en el mercado. Por eso es que, digamos, está en función del nivel de precios esperado, ¿no? Se forma una expectativa multiplicado por una función que depende de la tasa de desempleo y de Z, ¿verdad? Y esta relación es inversa, vale decir inversa, y aquí es positiva. Alguien me dirá que Z es un conjunto de variables residuales que capturan las otras, bueno, los otros determinantes del salario. O sea, acá que estamos diciendo, ¿quién determina el salario? El nivel de precios esperados. ¿Quién más? La tasa de desempleo, pero también hay otras variables que en la determinación de salarios, como puede ser, digamos, los, las contribuciones sociales, el poder, bueno, los sindicatos y demás, todo ese conjunto de demás factores que inciden en la determinación de salarios se encuentran capturados dentro de Z, ¿no? Okay. Más, dame un segundo, ya. Esta va a ser nuestra ecuación de determinación de salarios. Y ustedes se deben acordar, lo debieron ver con mi compañero Andrés, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es igual a que a la población ocupada entre la población económicamente activa menos 1%, ¿no? O sea, para tenerlo ya en términos porcentuales. Eh, ¿Qué más? Nosotros vamos a utilizar nuestra nomenclatura, le vamos a cambiar. La población ocupada, ¿qué es? Es el trabajo. ¿Y cómo habíamos denotado el trabajo acá? N, ¿verdad? Sería N y vamos a denotar a la PA como L. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un segundo. Ya, menos 1. Esta va a ser nuestra ecuación de la tasa de desempleo. Ya, a ver, sáquenle un screen. Creo que eso tiene ventaja. Y ahora tengo que hacerlo así, ¿no? Esto me voy a conectar con mi celular para saludarlos al menos, ¿no? Ok, continuemos, ¿no? Eh, ¿Lo puedo cambiar o siguen copiando? No puede cambiar. Ok, un rato voy a dejar de compartir al menos para saludarles y vamos a continuar, ¿no? Ok, chicos, ahora sí. Ok, chicos, buenas noches, ¿no? Toca.
Total. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí quería saludarlos. Ahora sí, continuamos. Ya, vamos a cambiar la siguiente pizarra. ¿Qué más viene en este modelo? Vamos a suponer que el nivel de precios es igual al nivel de precios esperado, ¿no? Cuando supongo esto, o sea, cuando digo, ok, o sea, cuando las expectativas coinciden con la variable observada, entonces se dice que la economía se encuentra con sus tasas normales, tasas naturales, tanto sea de la producción, tasa natural de desempleo y demás. En este caso vamos a hacer énfasis en la tasa natural de desempleo. Cuando se cumple este supuesto, la economía se encuentra con su tasa natural de desempleo. Tengo aquí mi ecuación de salarios, determinación de salarios, P igual a 1 más mu por el salario, y acá mi ecuación de salarios es igual a nivel de precios esperado por una función que depende inversamente de U y positivamente de Z, que es el conjunto de variables residuales, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Esto yo lo reemplazo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda acá en mi ecuación de determinación de salarios? El salario va a ser igual al precio. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar mi salario real. El nivel de precios esperado va a pasar al denominador y al ser igual al ser este igual al nivel de precios efectivo, tengo el salario real. Va a ser igual a la función que depende inversamente de la tasa de desempleo y positivamente de las variables residuales, ¿no? Y hago lo mismo acá, en mi ecuación de determinación de salarios. Voy a despejar que el salario real va a pasar el nivel de precios al denominador. Y entonces, ¿qué va a pasar? 1 más mu va a pasar al otro lado, lo mismo al denominador. Me va a quedar el salario real igual a 1 sobre 1 más mu, ¿no? A ver, vamos a tratar de acabar rápido, porque ya va a ser la reunión y tengo que estar, todos tenemos que estar de la unidad. ¿Qué más? Acá he hallado mi salario real. ¿Para qué? Voy a hacer un gráfico. Acá está. En el eje vertical voy a graficar el salario real y en el eje horizontal voy a graficar mi tasa de desempleo. Vean, acá se acuerdan, hemos dicho tiene relación inversa con la tasa de desempleo y positiva con Z, que es las variables residuales. O sea, vale decir, se aumenta la tasa de desempleo, cae el salario real. Y como estoy graficando estas dos variables, ¿eso qué implica? Que en mi gráfico la ecuación de determinación de salarios va a tener pendiente negativa. Esta va a ser mi ecuación de determinación de salarios. ¿Qué más? Grafiquemos esta. Vamos a poner, no tiene muchos colores, ¿no? Ni modo. Hagámoslo con azul, es más bonito, ¿no? Celeste azul. Vean, en la ecuación de determinación de salarios está la tasa de desempleo, está esta variable que estamos graficando en el eje horizontal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿eso qué implica? O sea, si tengo el salario, digo, digamos, este es mi salario, puedo tener acá un nivel de desempleo, no importa. O sea, no importa el nivel de desempleo que existe en la economía, ya va a haber un nivel de salario real de equilibrio dado, ¿no? Esto mediante la ecuación de determinación de precios, ¿no? Mientras que era lo contrario por la determinación de salarios, ¿no? Perdón, disculpar. Justo, hacerles a trabajar. Ya. Este va a ser mi punto de equilibrio E sub 0
voy a tener este nivel de salario real de equilibrio y este nivel de tasa de desempleo. Ahora esta tasa de desempleo es simplemente tasa de desempleo sub cero de equilibrio. ¿Qué es? Es mi tasa natural. ¿Se acuerdan lo que había dicho? Cuando la economía, bueno, cuando el nivel de precios esperado coincide con el nivel de precios efectivo, la economía actúa con sus, bueno, se encuentra en sus niveles naturales, normales, ¿no? En este caso, va a ser compatible este equilibrio con la tasa natural de desempleo, ¿no? ¿Esto qué era? Esto es 1 sobre 1 más new, ¿no? Este es new y esta es tasa de desempleo, que es distinto, ¿no? ¿Acá alguna duda? ¿Consulta, chicos? ¿O todo claro? Ya, infiero que todo está claro. Ahora veamos desplazamientos, ¿les parece? ¿Qué pasa si Z aumenta? ¿Se acuerdan? Z es el conjunto de variables residuales y se acuerdan, afecta positivamente en la ecuación de salarios, ¿no? ¿Y eso qué implica? Como no, Z no es una de las variables que se encuentra en los ejes donde estamos realizando el gráfico, una variación en esta variable teniendo en cuenta la relación positiva que tiene va a generar que un desplazamiento de esa curva. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Esto va a ser la función que depende de la tasa de desempleo y de Z. Y voy a poner aquí Z1, aquí era Z0. Si Z1 es mayor a Z0, sucede esto, ¿no? Y vean qué sucede, dónde se encuentra mi nuevo punto de equilibrio acá, es 1. Y en este nuevo punto de equilibrio yo voy a tener que una mayor tasa de natural, bueno, una tasa natural de desempleo más alta, ¿no? Va a aumentar. ¿Y pasa algo con el salario? No, permanece constante. Y uno dice, es sencillo, pero dentro de esto, ¿se acuerdan cuando veíamos el modelo ISLM influyendo al mercado de bonos? Cuando tratábamos de aplicar la ley de Warras, de los excesos de demanda y oferta, había implícitamente pasaba varias cosas, ¿se acuerdan? Para llegar al equilibrio. Algo así también sucede. Hagamos el análisis, ¿les parece? Tenemos que llegar a lo mismo. Digamos, aumenta el poder de los sindicatos, ¿no? Eso implica un aumento en Z. Eso genera que aumente, a ver, podemos hacer con amarillo en las ecuaciones. Aumenta Z, ¿qué pasa? Aumenta W. W aumenta, o sea, aumenta el nivel de salarios nominal. Este aumento de salarios nominal, ¿qué me genera? Está, yendo por la ecuación de precios. Me va a generar un aumento de precios. Estamos ahorita haciendo un análisis bastante básico con las ecuaciones, el aumento de precios, ¿no? Hasta ahí, digamos, hagamos el análisis y ahora expliquemos por qué. ¿Por qué estos aumentos en esos sentidos? Digamos, aumenta el poder de los sindicatos, entonces aquí, los sindicatos, digamos, tienen mayor poder de negociación, su poder de negociación, y que generalmente buscan los sindicatos, los trabajadores en general, mejorar bueno, calidad de vida, mejorar sus ingresos. ¿Eso cómo? Presionan para un aumento de salarios. Si, digamos, ellos tienen mayor poder de negociación, ok, lo logran, aumenta el salario, perfecto, ¿no? Y se acuerdan el salario yendo a su estructura de costos de los empresarios. El salario afecta a sus costos, ¿verdad? Eso implica que van a tener que pagar más a sus trabajadores y eso implica aumento en sus costos, ¿no? Va a aumentar sus costos de producción. ¿Y eso qué va a generar con sus beneficios? Que disminuyan, ¿verdad? A ver, veremos la ecuación de beneficios. Beneficio total igual a ingreso total menos el costo total. El aumento de salarios implica mayores costos y eso que genera
disminución en sus beneficios, pero sabemos, ¿no? Cómo son los empresarios, no quieren perder nada. Entonces, ellos, ¿qué van a hacer? Dicen, no, no me conviene, que me han hecho aumentar, ha habido mucha presión, yo tengo que hacer algo para reducir de cierta manera mis costos o bueno, al menos no reducir, al menos mantener mis beneficios, que no se vean afectados mis utilidades. Entonces, lo que va a hacer el empresario va a ser que, vamos a ver una pequeña última ecuación auxiliar, el ingreso total que es precio por cantidad, ¿verdad? Entonces el empresario digo, no, yo voy a trasladar, si no me dejan, digamos, reducir mi fuerza laboral, voy a trasladar esto a los consumidores. ¿Cómo? Voy a aumentar el precio de mis bienes, ¿no? Entonces, al aumentar el precio de sus bienes, genera aquí un efecto contrario, ¿no? O sea, ahí, por un lado caen los beneficios por el lado del aumento de costos y por otro lado aumentan los beneficios por el lado del aumento de ingresos al aumentar el precio. Entonces uno dirá, pero ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál, ¿Cuál efecto es mayor? ¿El de los costos o el de los ingresos? ¿No? Ahí está la cuestionante. Y ahora igual hay algo que el modelo también supone. ¿Se acuerdan de que ha habido un aumento en los salarios? Ese aumento en los salarios, si se fijan, o sea, te dice, ese aumento en los salarios va a ser igual, o sea, va a ser igualmente proporcional al aumento de precios, ¿no? Esto es lo que vale. Y van a ver qué pasa. ¿Se acuerdan aquí el salario real? Salario real. Por un lado está aumentando el salario real. ¿Eso qué genera? Perdón, está aumentando el salario nominal, eso genera un aumento en el salario real. Pero por otro lado también, ¿qué está pasando? Está aumentando los precios. Si digamos no hubiese variación en el salario, eso generaría que caiga el salario real, ¿no? Ahora, como estoy diciendo que estas variaciones son las mismas, o sea, digamos que el aumento del salario es igual al aumento del precio, entonces el efecto va a ser igual. Y en conclusión, el salario en términos reales va a permanecer constante, ¿no? El salario real permanece constante, ¿no? Eso es. ¿Y por qué aumenta la tasa de desempleo? Como les decía, el empresario puede, por un lado, aumentar los precios para trasladar ese aumento de salarios a los consumidores. Por otro lado, ¿qué puede hacer? Disminuir su mano de obra. Si disminuye acá, vean. Uy, se me fue igual. Acá chicos, van a disculpar, la presión es al revés, ¿verdad? Nadie me corrige. Pasa pues chicos. Lo vieron, estoy seguro, con mi compañero. Eh, con Andrés, ¿no? La tasa de desempleo es igual a uno menos la población ocupada entre la población económicamente activa, ¿no? Que es lo mismo que decir U es igual a la población desocupada, tasa de desempleo entre la población económicamente activa. ¿Esto podemos derivarlo? Sí, ¿verdad? La población económicamente activa es igual a la población ocupada más la población desocupada, ¿no? Y todo esto lo divido entre L, ¿qué pasa aquí? L, esto se va, esto se vuelve 1. Esto va a ser que, bueno, aquí puedo factorizar. Ya, a ver, un poco nos hemos desviado, pero esta es la ecuación, ¿no? Chicos, esto sería, digamos, la tasa de desempleo y esta es la tasa de empleo, ¿no? Tasa de desempleo, esto va a pasar a restar, va a ser igual a 1 menos, ¿esto que era? ¿Se acuerdan? Esto es N. La tasa de empleo, digamos, N, 1 menos N, ¿verdad? La tasa de empleo es N sobre L, ¿verdad? Eso, chicos. ¿Ven? Nos hemos
equivocado acá, nadie corrige. ¿Qué pasa pues, chicos? Voy a comentar a Andrés para que modifique su examen y les pregunte esto. Ok, sigamos. Aquí es uno menos el empleo entre la población económicamente activa, ¿no? Si cae, ¿qué pasa? Si disminuye el empleo, ¿qué va a generar? Signo, vean, un aumento. Bueno, es lógica, ¿no? Si hay menos empleo, por ende aumenta el desempleo, ¿no? Hay más desempleo en la economía. Y por eso es que, vean, aumenta la tasa natural de U de la tasa natural sub 0 a la tasa natural 1, ¿no? Eso, chicos. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿O todo claro esta primera parte? Ya, ok, continuamos. Ahora analicemos el otro caso. O bueno, analicemos esto. Acá tengo el salario real en el eje vertical y en el eje horizontal la tasa de desempleo. Grafico acá mi determinación de salarios F, U, Z. Antes, siempre llegamos a conclusiones y queremos rescatar eso, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué decimos? Antes. Que el aumento en el conjunto de variables residuales lo único que genera es un aumento en la tasa natural de desempleo. Vale decir que se aumenta el poder de los sindicatos o las contribuciones sociales y demás variables capturadas en Z. Lo único que va a generar es un aumento en la tasa natural. No tiene efecto alguno en el salario real como tal, ¿no? Esa es una conclusión importante. No afecta al salario real. Ya hemos visto por qué toda esta pequeña dinámica, ¿no? Ahora sí. Y acá tenemos mi ecuación de determinación de salario, ¿no? De precios, ¿no? Acá tengo el punto de equilibrio en el cual el nivel de precios es igual al nivel de precios esperado y al suceder esto, la economía se encuentra con su tasa natural de desempleo. Y acá tenemos un salario real de equilibrio, ¿no? Cero. Ahora veamos la otra variación, ¿no? Analicemos la ecuación de determinación de precios. Precios igual a 1 sobre 1 más mu. ¿Qué pasa? Se aumenta el markup, se aumenta el poder de mercado de los empresarios, si disminuye la competencia perfecta en la economía, si es menos, es más monopolizado, no sé, o sea, si disminuye dicha competencia. Uno puede hacer un análisis bastante lógico, vean, mu está en el numerador, entonces, ¿qué genera? Que todo, perdón, en el denominador, todo el denominador aumenta, y al aumentar el denominador, todo en general cae, ¿verdad? Entonces, diríamos, tiene relación inversa, pero como habíamos visto en la función IS, en media hora sí que vamos a ver con la IS, como habíamos visto en la ISL. ¿Cómo está, señora ministra? Estoy con clases. Iba a disculpar. Ya, estábamos en, ¿se acuerdan en la IS? Derivábamos para ver el efecto de una variable respecto a la dependiente, ¿verdad? Un poco que lo vamos a ver. Vemos esto más y, a ver, les aviso, veamos esto. Clarito nos van a avisar si ya está reunión. Derivo. Voy a derivar el nivel de precio respecto a qué? A mu, para ver el efecto que tiene el markup o mu en los precios, ¿no? Perdón, esto es, estoy un poco, que ya va a ser hora. Esto no era los precios, ¿se acuerdan? ¿Qué es, chicos? El salario real, porque la ecuación de determinación de precios es así, igual a 1 más mu por el salario. ¿Qué he hecho aquí? He despejado el salario real y quiero ver el efecto en el salario real.
quiero ver cómo me va a afectar a mi poder adquisitivo. Entonces derivo el salario real respecto a mu, ¿no? Está en el denominador, entonces por propiedad de derivadas, ¿no? Algo así. O bueno, también puedo hacer, ¿se acuerdan? Acá lo vemos. Como artificio, como maña, subo al numerador 1 más new, pero como estaba en el denominador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiarle el signo al exponente. Ahora sí, más sencillo, ¿no? Derivo respecto a mu. ¿Cuánto va a ser mi derivada? Menos 1 baja por 1 más mu a la menos 2, pero ya puedo bajar, bueno, ya, hagámoslo por paso. 1 más mu menos 2, ¿no? Entonces, ¿qué efecto había tenido, si se fijan? El marca. Se aumenta el poder de mercado de los empresarios. Si aumenta, bueno, si disminuye la competencia perfecta en el mercado, ¿qué sucede? Va a ser menos 1 sobre 1 más mu al cuadrado, ¿no? Signo negativo. Lo mismo que habíamos visto. O sea, vale eso. Se aumenta, o bueno, si disminuye la competencia perfecta en el mercado, se aumenta el poder de mercado que vayan a tener los empresarios, va a generar una disminución en el salario real de la economía, ¿no? ¿Y eso cómo se ve reflejado gráficamente? ¿Dónde está? Vamos con el geo verde, ¿no? Un tonito especial tiene este verde. Va a generar que mi curva de determinación de precios, esto sub 0 le voy a llamar, se desplace hacia abajo, ¿verdad? Mu 1. Si mu 1, van a disculpar, si mu 1 es mayor a mu 0, ¿qué pasa? Efectivamente, disminuye. Bueno, el punto de equilibrio se encuentra acá. ¿Y qué genera? Un aumento en la tasa natural de desempleo. Y vean, aquí hay algo interesante. Disminuye el salario real, ¿no? Hay un efecto en el salario real cuando hay variaciones en markup, ¿no? A diferencia, si comparamos acá con Z, que era que dentro de Z se encontraba, era un conjunto de variables que también determinan el salario. Aumenta Z, que genera simplemente un aumento en la tasa natural. Acá aumenta el markup, aumenta el poder de mercado de los empresarios. ¿Qué pasa? También lo mismo. Aumenta la tasa natural, pero también genera un efecto adverso en lo que es el salario real, ¿no? Ahorita lo vamos a ver por qué. Ya. Veamos por qué sucede esto. ¿Ok? Veámoslo con negro, ¿no? A disculpar, lo dijo a veces alcanza, ¿no? Que hay que usar, hay que cuidarse. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. ¿Qué ha pasado? Ha habido un aumento en mu. Y si analizamos acá nuestra ecuación de determinación de precios, aumenta mu, ¿qué genera? Un aumento en los precios, ¿verdad? Bastante sencillo. Aumentan los precios y al aumentar los precios, ¿qué pasa con el salario real? Ya tengo mi salario real. He visto, bueno, veo el efecto del aumento de precios. Está en el denominador, se aumenta el denominador, en general la variable cae, ¿verdad? Ahí muere. Es bastante sencillo. Tal vez se preguntan, pero ¿por qué? ¿Dónde está la dinámica? ¿Por qué no reclaman? ¿Por qué no reacciona los trabajadores? ¿Qué pasa con la cuestión de determinación de salarios? No. ¿Se acuerdan que acá en la determinación de salarios
había respuesta del salario ante qué, ante variaciones en las variables, en sus variables, ¿no? O sea, en las variables que afectan a esta. Veíamos efecto de esto, ¿verdad? ¿Aquí ha variado alguno de estos? No, ¿verdad? No ha pasado nada con el nivel de precios esperado, nada todavía con la tasa de desempleo, tampoco Z, ¿no? Y eso se va a decir, esta variable, ok, permaneció constante, no pasa nada, pero por otro lado acá, esto es lo que ha aumentado y ha generado el aumento de precios. Esta vez no ha sido, la anterior vez el aumento de precios era generado por el aumento en el salario nominal, ¿verdad? En este caso no. En este caso ha sido generado por el aumento en el margen, en el markup, en el margen de ganancia de los empresarios. Por eso es que no hay efecto en el salario nominal, sí en en el nivel de precios, y al ser así, hay el efecto adverso, en este caso, del salario real, ¿no? Ok, hasta acá tienen alguna consulta, duda, pregunta. Todo claro. Ok, infiero que está todo claro, ¿no? Que sigamos. Ya, ahí lo vemos. Y se ve feo ese código, ¿no? Eso lo... Ya. ¿Qué más vamos a ver? Eso sería, digamos, esta parte del mercado de trabajo. Lo vamos a ver así súper cortito, porque en sí, como les digo, es más de macro 2. Y bueno, lo que hemos visto hasta el momento es más que suficiente para ir al siguiente tema. Estamos avanzando harto. Eso sí, a ver. Estábamos en el tema 12, ¿no? Tema 12. Entonces iba a leer diapositivas. Tema, creo que vamos a ver, a ver, vamos a ver cuántos tenemos. Tema 13, ¿no? Vamos a ver la curva de Phillips, ¿ok? Vamos a hacerlo todo a capela, chicos. Ahora sí estoy sin nada. Todo lo que recuerdo estamos viendo, ¿no? Está bien, pero... La curva de Phillips. La curva de Phillips en sí, un poquito les adelanto, muestra la relación inversa, el trade-off existente entre la inflación y el desempleo, ¿no? Dicha teoría, bueno, el planteamiento de la curva de Phillips, también hay autores los cuales los rebaten, incluso ya luego lo consideraron que en el largo plazo ya no es así, o sea, ya deja de existir esta relación inversa, ese trade-off entre inflación y desempleo. Esto lo hace la corriente de Friedman, ¿no? Y otros igual, incluso más críticos a la curva de Phillips, como Lucas, dicen, no existe ni siquiera en el corto plazo este trade-off, ¿no? Pero bueno, veamos, es bastante aplicado la curva de Phillips, ¿no? Es bastante utilizada esa manera. Vamos a partir de nuestras ecuaciones, ¿no? Determinación de precios, 1 más mu por el salario real, determinación de salarios. Qué rato ya va a ser la reunión. Ojalá no nos pesquen media clase. Al menos acabaremos Phillips, ¿no? Nivel de precios esperados por la función que depende inversamente de la tasa de desempleo y directamente de Z, ¿no? ¿Qué más? Nuestra función de producción, que es igual a Y es igual a N, suponiendo de que la productividad media del trabajo es igual a 1 y ¿qué más? La tasa de desempleo es igual a 1 menos el trabajo entre la población económicamente activa. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora vamos a agregar una pequeña ecuación que nos va a servir bastante, ¿no?
Vamos a darle forma a esta función. Pues esta función puede ser exponencial, puede ser logarítmica, todo. Vamos a hacerla lineal, ¿no? Es válida. Varios autores la plantean esta siguiente función para esta parte, ¿no? 1 más z menos alfa por la tasa de desempleo. Esta va a ser mi ecuación de acá, ¿ok? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora sí, vamos a resolver, chicos, ¿ok? Digo, ecuación 1, esta es ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y ecuación 5. Digo, ecuación 2, o sea, vale decir la ecuación de determinación de salarios en ecuación 1, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Yo voy a usar ecuación 1, nivel de precios es igual a 1 más mu por el salario. ¿Y el salario qué es? Es igual a que al nivel de precios esperado por la función que depende inversamente de la tasa de desempleo y de z, ¿no? Y del conjunto de variables residuales, las cuales inciden en la determinación del salario, ¿no? Ahora, yo acá puedo reemplazarlo, ¿no? Esto acá, lo voy a hacer. ¿Qué me va a quedar? Nivel de precios igual a 1 más mu por nivel de precios esperados por la función, y la función que forma tiene es lineal en este caso, 1 más z menos alfa por la tasa de desempleo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hacer... Ya. Ahora sí, operemos. Operemos. Luego, a ver, de pasada les voy a mostrar la oferta agregada en niveles, ¿ok? 1 más mu por nivel de precios esperado más por 1 más z menos alfa, estoy copiando, ¿verdad? Menos alfa por la tasa de desempleo. ¿Y qué es la tasa de desempleo? Es 1 menos n sobre L. ¿Y qué es n? Es y. Y, L, ¿no? De pasadita les voy a mostrar, ¿ya? Aquí estamos quedando. Por el caso de aquí vamos a continuar para la curva de Phillips. De acá, ¿qué voy a hacer? Nivel de precios igual al markup, o sea, 1 más mu por el nivel de precios esperado por 1 más z menos alfa por 1 alfa. Pues negativo por positivo, negativo, negativo por negativo, positivo, más alfa por entre L por el producto, ¿no? Listo, esta va a ser, vean mi curva de oferta agregada en niveles, ¿no? Y esta es la que se usa, esta podemos usar, cruzarla con nuestra función de demanda agregada, porque también en nuestra función de demanda agregada, ¿cómo tenemos relación entre precios y cantidades? ¿Pero qué precios? En niveles, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo sabe que es la oferta agregada? Vean acá el signo, relación directa entre precio y cantidad, y si no me creen igual podemos derivar, derivada del precio respecto al producto, ¿cuánto va a ser? Va a ser el markup, 1 más mu, por el nivel de precios esperado, está afectando, si se dan cuenta, por alfa, entre L positivo, sí, ¿verdad? Relación directa, y sabemos la oferta agregada muestra la relación directa entre el nivel de precios y el producto, ¿no? Perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿O está todo claro?
Ya, infiero que está todo claro, ¿no? A ver si puedo, no sé cómo se ve esto del Jamboard, todo esto. Si puedo, también les puedo compartir estas laminitas que estamos haciendo, que estén a mano, ¿no? Sigamos. ¿Cómo habíamos quedado? Habíamos quedado en la ecuación de el nivel de precios igual a 1 más mu, ¿qué más? Por el nivel de precios esperado por 1 más z menos alfa por la tasa de desempleo. Ya. La operación que voy a hacer, ya, perfecto. Primero, esto se queda, ¿ok? No más. Acá voy a tener nivel de precios. O bueno, no, ¿cómo vamos a ir por otro camino, ok? ¿Se acuerdan de la ecuación? Lo debieron ver igual al principio, de esto de las tasas, todo eso, la inflación. La inflación que y les definía ayer o anteayer, la inflación es el aumento persistente y generalizado del nivel absoluto de precios. Esa es la definición, ¿no? ¿Qué es? El nivel de precios del periodo T entre el nivel de precios de menos 1, todo esto menos 1, y si lo quiero en porcentaje, lo multiplico por 100, ¿no? Esta es mi ecuación, bueno, la inflación, esto es T. Ya. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, lo voy a hacer con verdecito para la inflación esperada. La inflación esperada va a ser el nivel de precios esperado entre el nivel de precios efectivo de un periodo anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Lo divido entre el nivel de precios T menos 1, ambos lados de la ecuación, ¿ok? T menos 1, suficiente, porque está multiplicando, con dividir, pues estoy dividiendo todo, pero yo lo voy a poner justo debajo del nivel de precios esperado. Acá, ¿qué puedo hacer? Nivel de precios, el periodo T entre el nivel de precios T menos 1 va a ser igual a ¿qué? A la inflación más 1, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy despejando nada más y voy a hacer con rojito lo mismo para el nivel de precios esperado y la inflación esperada, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En vez del nivel de precios entre el nivel de precios de un periodo anterior, ¿qué pongo? Inflación más 1, ¿no? Igual a que 1 más mu por, abro corchetes, en vez de nivel de precios esperado entre el nivel de precios efectivo de un periodo anterior, ¿qué puedo poner? Inflación esperada más 1 multiplicado por 1 más z menos alfa por la tasa de desempleo. Estamos en ¿qué más? Ya. ¿Qué hago? Ahora reparto, ¿no? Inflación más 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a ¿qué? Inflación más 1 va a ser igual a 1 más mu multiplicado por ¿qué? Multiplico. Inflación esperada por 1, inflación esperada por z, sería inflación esperada por z, ¿no? Z. Me están mirando raro. Es que si le... Ok, menos por más, menos, ¿no? Menos alfa por la tasa de desempleo por la inflación esperada. Ahora, esto ya multiplica por los tres términos. Ahora multiplico 1. 1 por 1, 1 por 1, 1, más 1. 1 por z, z, más z. 1 por menos alfa por la tasa de desempleo sería menos alfa por
tasa de desempleo, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante. La tasa de inflación, bueno, sí es una tasa, ¿verdad? Si lo vemos, digamos, generalmente, o sea, ¿qué valores toma? 3%, 2%, 1%, 0.8, 0.7. Y si lo vemos en tanto por uno, digamos 1%, 0,01, 0,5%, digo 0,5%, ¿cuánto? 0,005, ¿no? El tanto por uno. O sea, ¿a qué quiero llegar con eso? La inflación, o sea, este es un valor cercano a cero. Z igual es un valor cercano a cero. 0,01, 0,02, así. Una variable cercana a cero multiplicada por otra, o sea, una variable pequeña multiplicada por otra variable pequeña, me da como resultado una variable aún más pequeña. Entonces puedo decir que la multiplicación del resultado de esta multiplicación es cero, o sea, puedo simplificar, ¿no? Lo mismo acá, la inflación, perdón, la tasa de desempleo, ¿cuánto es? 7, 8%, 6%, eso es cuánto, 0,06, es un valor cercano a cero. Por la inflación esperada, que igual es un valor cercano a cero, lo mismo, puedo simplificarlo. ¿Qué me queda? Acá, estamos, ya vamos a acabar esta parte. 1 más inflación más 1 igual a, ¿puedo repartir? Sí, ¿verdad? 1 por inflación esperada, borraré de una vez esto, ya, inflación esperada más, esto ya no va, 1 por 1, 1, ¿verdad? 1 por z más z, 1 por menos alfa por tasa de desempleo, menos alfa por tasa de desempleo. Ahora mu igual es un valor pequeño, puede ser 0,1 así, ¿no? 0,15, ya. Mu por la tasa de inflación esperada. Mu por 1 sería más mu. Estoy multiplicando esto por esto, luego esto por esto. Ahora sería mu más, o sea, más mu por z y menos alfa por tasa de desempleo por mu, ¿verdad? Y aplico misma lógica. Mu también es un valor cercano a cero, es un valor pequeño. Un valor pequeño por otro valor pequeño, 0, 0, 0. Y acá 1 va a pasar al otro lado con negativo, el 1 positivo y 1 negativo se va. Finalmente, aquí he llegado, la inflación va a ser igual a que la inflación esperada más, digamos, puedo ver paréntesis, más z, esta z, ¿qué más tengo acá? Esto después más mu menos alfa por la tasa de desempleo. Le voy a poner t, t, sub t. ¿Y qué es esto, chicos? Esta ecuación que hemos llegado es mi curva de Phillips, ¿ok? Esta es la curva de Phillips, chicos. ¿Y qué les anticipaba al principio? Decía relación inversa entre inflación y desempleo. O sea, vale decir que se aumenta. Bueno, si digamos en la economía tenemos un nivel alto de desempleo, consideramos que es alto, y hacemos, bueno, implementamos políticas para disminuir el desempleo y efectivamente lo logramos, va a ser a costa de qué? De aumentar la inflación, o sea, tiene relación inversa, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Si en la economía la inflación es alta, el costo se puede decir, ¿no? El costo de reducir dicha inflación va a ser un aumento en mi tasa de desempleo. Eso me muestra la curva de Phillips y efectivamente, vean, el signo, relación inversa entre inflación y tasa de desempleo. Si quieren derivo de inflación respecto a la tasa de desempleo, ¿cuánto va a ser? Va a ser simplemente menos alfa, es menor a cero. Sí, entonces me muestra que estas dos variables tienen relación inversa, ¿no?
Eso sería, digamos, la parte, ¿cómo decirles? La parte de las ecuaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo graficarlo? Sí, ¿verdad? Lo voy a graficar. Acá la inflación, perdón, la tasa de desempleo en el eje horizontal y la tasa de inflación en el eje vertical, y vemos que tiene una relación inversa. La curva de Phillips, lo que les decía. Si digamos estamos con este nivel de inflación que es alto y este nivel de tasa de desempleo, yo quiero reducir este nivel de inflación, digamos hasta acá al menos, va a ser a costa de qué? De aumentar el desempleo en la economía, ¿no? Vamos al otro extremo. Si tenemos una alta tasa de desempleo en la economía y nosotros queremos reducir, digamos, esta tasa de desempleo, va a ser a costa de qué? De aumentar la inflación, ¿verdad? Ese es el trade-off que existe entre el desempleo y la tasa de interés mediante la curva de Phillips, ¿no? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta? ¿O está todo claro? Cópienlo. Voy a hablar un ratito para ver cuánto tiempo más o menos nos queda, ¿ok? Vayan copiándolo. Ok, chicos, chicas, tenemos más o menos 10 minutos por ahí. Ya, es viernes. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver la tasa natural. A ver, tratemos de acabar este tema de la curva de Phillips. Me hubiese gustado ver, hoy ya quería ver la curva de Phillips más y quería ver el modelo ISL-MPC que les dije, ¿no? Que bueno, en todo el tiempo que estudié en la carrera, el único docente que la impartió fue el presidente, ¿no? Así que eso mañana lo podemos ver y vemos un modelo más, ¿no? Mañana. No va a alcanzar el tiempo, no se preocupen. Así que, ¿se acuerdan que decíamos que cuando el nivel de precios era igual al nivel de precios esperado, la economía actuaba con sus tasas naturales, ¿no? Ahora, ¿esto en qué se puede reflejar? ¿Dónde se puede reflejar? Aquí, ¿verdad? Con la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué implica? Que la inflación efectiva es igual a la inflación esperada. O sea, vale decir, cuando esto sucede, cuando la inflación efectiva es igual a la inflación esperada, nosotros también vamos a trabajar con una tasa natural de desempleo. Ahora, ¿cuánto va a ser esa tasa? Es una cuestionante. Es bastante sencillo esta parte, ¿no? Voy a partir de mi ecuación, bueno, de mi curva de Phillips. ¿Cómo era esto? Inflación igual a inflación esperada más mu más z más, pues eso, menos alfa por la tasa de desempleo, ¿verdad? Si estas dos variables son iguales, ¿qué pasa? Se va al otro lado y se van, ¿verdad? Se anulan. Y cuando sucede eso que decíamos, estamos con nuestra tasa natural de desempleo. Ahora esto está con negativo, lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Alfa por la tasa natural va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué me queda acá? Mu más teta. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar mi tasa natural de desempleo. Va a ser igual a ¿qué? A mu más z
entre alfa. Esta va a ser la tasa natural de desempleo, ¿no? O sea, la tasa natural de desempleo es determinada por el markup, o sea, por el margen de ganancia, por Z, que es el conjunto de variables residuales que afectan en la determinación del salario, y por alfa. ¿Y qué es alfa? Alfa sería el grado de sensibilidad que tiene, bueno, la sensibilidad que tiene el salario respecto al desempleo, ¿no? O sea, mientras más desempleo hay, y eso creo que no hemos analizado bien, ¿no? Sería bueno al menos analizarlo un ratito, súper rápido, recuerdo, retrocediendo bastante. ¿Por qué tiene relación inversa? Lo hemos visto, no estoy seguro. ¿Por qué? Si digamos la tasa de desempleo en la economía es alta, o sea, hay muchos desempleados, entonces, ¿qué pasa? O sea, las personas desesperadas por trabajar, quieren trabajar, necesitan trabajar, pueden aceptar cualquier trabajo, ¿no? Bueno, no cualquier, sino trabajos en el cual les paguen niveles bajos de salario, ¿no? Están dispuestos. ¿Por qué? Porque son varios los que están así en la fila de desempleados que necesitan, que quieren trabajar y están dispuestos a qué? A aceptar salarios más bajos. Entonces, ¿qué pasa? Se aumenta el desempleo, disminuye el salario. Por eso es que tiene esta relación. Digamos, no sé, creo que no lo hemos visto el por qué, no solo hemos visto una ecuación y punto. Ahí está la explicación económica del por qué esta relación inversa. ¿Ok? Y eso, y es el grado de sensibilidad, o sea, en qué, o sea, al aumentar el desempleo, en qué más o menos, en qué grado va a afectar inversamente, o sea, va a afectar bastante o va a afectar poco a los salarios, ¿no? Eso nos refleja alfa, ¿no? Y ahí se puede ver la indiciación de salarios, que igual en macro 2, bueno, algunos lo ven, pero es medio complejo y no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Piensa en macro 1 el curso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá a mi tasa natural voy a revertir algo. Alfa por la tasa natural igual a mu más z. ¿Ok? ¿Para qué he hecho eso? Le voy a llamar incluso estrella. ¿Esto qué era, chicos? ¿Qué es mi curva de Phillips, no? Vamos a la curva de Phillips. Inflación igual a inflación esperada más, dejo espacio, menos alfa por la tasa de desempleo, todo esto en el periodo T. ¿Aquí qué es? Puedo poner mu más z o puedo decir estrella en mi curva de Phillips, ¿no? O sea, voy a reemplazar esto acá. En vez de mu más z, ¿qué voy a poner? Alfa por la tasa natural. Vean, me estoy poniendo a... Estoy poniendo a la inflación en función de la tasa natural, no solo de la tasa de desempleo como tal, sino de la tasa natural. Ahora, igual, ahorita vamos, y vamos a ver un poquito tarde quizás. Igual, hay bastantes teorías que tratan de explicar la formulación de expectativas de los agentes económicos respecto a la inflación, ¿no? Ahorita no recuerdo bien cuáles eran, es igual lo hemos visto en, bueno, bien macro, hay las que son, las que, no me acuerdo la verdad bien los nombres, pero vamos a usar una de las más sencillas, que te dice que la inflación esperada es igual a que a la inflación efectiva, pero de un periodo anterior, o sea, vale decir que los agentes económicos forman su expectativa de inflación en función a la inflación observada un periodo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La inflación, ¿esto puede pasar por negativo? Sí, ¿verdad? Menos la inflación efectiva, pero de un periodo anterior, va a ser igual a ¿qué? Aquí puedo factorizar menos alfa, sí, menos alfa, factorizar menos, ¿qué pasa? Me queda tasa de desempleo menos
la tasa natural de desempleo, ¿no? Y esto, igual, puedo hacer incluso una variación. ¿Esto qué es? Variable X menos la misma variable de un periodo anterior. ¿Qué estoy viendo? La variación, estoy viendo cómo está cambiando. Entonces lo simbolizo así. La variación de la inflación va a ser igual a que a menos alfa por la tasa de desempleo menos la tasa natural, ¿no? Y vean, así, bueno, y de esta forma me va a quedar mi curva de Phillips, ¿no? Vean, ya no depende de Z, o sea, de Z y de mu, depende de la tasa natural. Ya, y con el supuesto de la inflación esperada, ya no estoy viendo la inflación como tal, sino estoy viendo ¿qué? La variación de la inflación, ¿no? Estoy viendo cómo la variación de la inflación, cómo se explica, ¿no? Hasta acá alguna duda, ya vamos a acabar, vamos a ver el gráfico, con eso acabamos, creo que vamos a cumplir con el horario. Estamos bien. Mañana no. Ay, copy. No, mañana no. Ok, ahora sí van a disculpar. No, por si acaso, con ustedes, chicos, sí nos vemos mañana, ¿no? La última clase es, por si acaso. Ya, la curva de Phillips. Acá vemos la relación entre la variación de la inflación y la tasa de desempleo. Sigue teniendo relación inversa. Derivo la variación de la inflación, interesante nuestra derivada, respecto a la tasa de desempleo, igual a menos alfa. Sigue existiendo relación inversa, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a acabar con la siguiente lámina. Vamos a ver el gráfico. A mí me gusta más este gráfico de la curva de Phillips que el anterior. El anterior es el tradicional, ¿no? Me gusta más este que vamos a ver. Me parece más dinámico, más, no sé, puedo analizar más interesante. Ahora sí, con esto yo creo que finalizamos. Voy a graficar. A ver, veré si tiene para hacer gráficas esto de... Tiene, creo, ¿no? No, no tiene. ¿Tiene? No, creo que no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Ya, sigamos amando, ¿no? No, más. Voy a graficar esto. Acá voy a seguir graficando en el eje horizontal que tasa de desempleo, pero ahora en el eje vertical ya no voy a graficar la inflación, sino voy a graficar la variación de la inflación. ¿Ok? Y se acuerdan, estas dos variables, variación de inflación y desempleo, ¿qué relación tienen? Siguen teniendo relación inversa, ¿no? Entonces yo lo grafico, y ya, lo voy a graficar. Esta va a ser mi curva de Phillips, ¿no? Acá vemos los valores positivos y los valores negativos, ¿no? Los positivos y los valores negativos, ¿no? ¿De qué? De la variación de la inflación. Y alguien me puede decir, no, se ha equivocado, sí. La curva de Phillips solo sería en el eje de acá, ¿no? De positivos y positivos, se ha pasado la raya. No, por eso es que me gusta bastante este gráfico, esta curva de Phillips. Voy a copiar aquí la curva de Phillips. Es bien interesante el análisis que se hace con esta curva de Phillips, a diferencia de la otra que es bastante sencilla, bastante simple, ¿no? A ver, ¿por dónde comenzamos? A ver, analicemos lo teórico, ¿ok?
Esta es la variación de la inflación. ¿Y qué era la variación de la inflación? O bueno, era esto, ¿no? Inflación menos inflación del periodo T menos 1. ¿Y se acuerdan cuando decíamos del equilibrio nivel de precios igual al nivel de precios esperado? Entonces teníamos tasa natural. ¿Esto qué implica? Inflación igual a inflación esperada, ¿verdad? Y la inflación esperada es igual a ¿qué? A la inflación del periodo anterior, ¿verdad? En pocas palabras. Cuando la inflación, o sea, teniendo en cuenta que la inflación esperada es igual a la inflación efectiva de un periodo anterior, teniendo en cuenta eso, cuando la inflación efectiva es igual a la inflación anterior, nos encontramos ¿en qué? Con los niveles naturales, ¿no? Sí, el y 21 no más por nada, ¿no? Por los 22 sobre 5. Y ya, acá, de esta ecuación de espejo, vean, inflación menos inflación del periodo T menos 1 igual a 0, ¿verdad? Estoy despejando. ¿Y esto qué es? La variación de la inflación. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando la variación de la inflación, ojo, no estoy hablando de que la inflación sea 0, sino que la variación de esto, o sea, digamos, puede ser esta gestión 2%, y si en la siguiente gestión también es 2%, ¿qué ha pasado? La variación de la inflación, ¿cuánto es? Es 0, o sea, sigue siendo la inflación como tal 2%, pero la variación es 0, ¿no? Cuando la variación de la inflación es 0, la economía se encuentra con sus niveles naturales, vale decir, con su tasa natural, ¿verdad? ¿Y qué estoy diciendo acá? Esto lo voy a borrar. Demostremos este análisis igual en la ecuación de la curva de Phillips. Cuando esto es 0, ¿qué pasa? Esto va a pasar a dividir 0 entre cualquier variable, 0, ¿verdad? Esto pasa a dividir, se va también, ¿no? Se va. Y esto se queda en este lado, digamos, igual a la tasa natural, vale decir que la tasa efectiva de desempleo es igual a la tasa natural, ¿no? Eso sucede. Gráficamente, entonces, ¿qué pasa? Digamos aquí, puntos aquí, digamos este punto, hay una variación positiva de la inflación. En este otro punto, digamos, aquí hay una variación negativa de la inflación. ¿Dónde no hay variación de inflación? ¿Dónde la variación de la inflación es 0? Acá, ¿verdad? En este punto. Entonces, acá, digamos, voy a tener una tasa de desempleo y aquí igual lo mismo, una tasa de desempleo. Pero el punto en el cual la variación de la inflación es 0 nos va a mostrar el nivel de la tasa natural, ¿no? Esta es la tasa natural de desempleo, ¿no? Por eso a mí me gusta, es bastante interesante lo que vas analizando en la curva de Phillips, ¿no? O sea, cuando lo ves desde esta óptica, con estas ecuaciones y todo eso, ¿no? Ahora veamos, o sea, gráficamente, y luego vamos a demostrar con las ecuaciones como siempre hemos hecho, ¿no? Nuestros análisis deductivos y gráficos y lo respaldamos con las ecuaciones, con las variables, ¿no? Vean, en este punto la variación de la inflación es, ¿qué? Es positiva. En este punto, vean, esta va a ser mi nivel de tasa de desempleo y vean, es menor al natural. Entonces lo anoto. Cuando la variación de inflación es positiva, o bueno, es positiva o mayor a 0, digamos, lo voy a borrar. Cuando es mayor a 0 implica que es positiva, ¿verdad? ¿Qué pasa? La tasa de desempleo es menor a la tasa natural. Vamos a este otro punto. Tenemos una variación de inflación negativa, ¿no? ¿Qué pasa? Con este nivel de con esta variación negativa de la inflación tengo esta tasa de desempleo. Vean, ¿dónde se encuentra en la curva? Se encuentra el nivel de desempleo es mayor a nivel natural. Entonces, ¿qué implica? Cuando la variación de inflación es negativa, es menor a 0, la tasa la tasa de desempleo es mayor a la tasa natural, ¿no?
Ahora demostrémoslo con las ecuaciones. Demostrémoslo con las ecuaciones. ¿Qué pasa si esto es mayor a cero, ¿no? O sea, ¿qué implica acá? ¿Qué implica acá? Esto es mayor a esto, ¿verdad? Cuando es mayor a cero. Cuando existe una variación positiva de la inflación, ¿verdad? Para que esto sea positivo, ¿qué tiene que pasar acá? En este lado de la ecuación. A ver, otra vez aquí. Variación, inflación igual a menos alfa por tasa de desempleo menos tasa natural. Olvidémonos del análisis que hicimos acá. ¿Qué pasa acá? Para que esto sea positivo, para que cuadre, esto también tiene que ser positivo, ¿verdad? Y para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Acá, digamos, si es mayor, la tasa de desempleo es mayor a la natural, ¿qué pasa? Aquí es positivo, positivo por negativo, todo esto va a ser negativo. No, no, no. Matemáticamente, para que esto se cumpla, para que la igualdad se cumpla, si esto es positivo, para yo tener un valor aquí también positivo, ¿qué tiene que pasar? La tasa natural tiene que ser mayor a la tasa efectiva. Negativo. Aquí tengo otro negativo. Negativo por negativo, positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Para cuando hay variación positiva de la inflación, tiene que ser mayor la tasa natural. A esa conclusión habíamos llegado gráficamente. Sí, ¿verdad? Perfecto. Finalmente, ya con esto acabamos, nos están ya viendo. ¿Qué pasa si yo quiero que esta variación sea negativa? O sea, si la variación de la inflación es negativa, o sea, para que este lado de la ecuación sea negativa, ¿qué tiene que pasar? Esta parte, o sea, si la tasa de desempleo es mayor a la natural, ¿qué pasa? Todo lo que está dentro del paréntesis positivo, multiplicado por este negativo, ¿verdad? Entonces, o sea, teniendo en cuenta que la variación de la inflación es negativa, matemáticamente, ¿qué tiene que suceder? Que la tasa de desempleo tiene que ser mayor al natural. Y eso habíamos llegado más antes, analíticamente, con el gráfico, sí, ¿verdad? Es eso, ¿no? Eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta o está todo claro? Ya, infiero que todo claro. Así que, bueno, nos vemos mañana, chicos. Yo creo que en el horario de siempre, ni modo, a las 7 a 9. ¿Qué más vamos a ver? Les anticipo, ¿no? Como ya acabamos de ver el modelo, bueno, la curva de Phillips, vamos a ver el modelo ISLMPC, que como les digo, lo ve el presidente. Y también vamos a ver su modelo. Voy a darle una repasada, ¿no? Es bien interesante el modelo económico social comunitario productivo. Les va a gustar. No solo es la explicación bastante analítica, todo eso, ¿no? Que ven, sino la matemática que tiene es bien interesante. Okay, a ver si llega, a ver hasta dónde llegamos. Tiene su grado de complejidad también, no es fácil. Listo, compañeros, compañeras, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, Flip. Hasta luego, sí.